Hola, muy buenas. Hoy estamos acá desde el Hilton San José, Sabana. Muchísimas gracias. Vea, estamos con una vista hermosa, ¿verdad, Jonathan? Preciosa, Y mejor no estamos puede acá ser. disfrutando pues esta hermosa mañana para compartir temas muy interesantes para ustedes. Señores y señoras solidaristas, vamos a compartir información de 5 lecciones valiosas para el ahorro y la inversión, y más en este mes del ahorro, ¿verdad? Y de la inversión, Jonathan. Es muy importante. Claro. Bueno, voy a presentarles a Jonathan, y de verdad agradecer al Hilton por estas instalaciones, agradecer a toda la producción, a SOTV hoy que nos trae acá también para poder presentar a Jonathan y poder conversar de temas tan importantes. Pero vamos a empezar por quién es Jonathan. Jonathan viene de la vivienda a darnos consejos importantes sobre ahorros e inversión para asociaciones solidaristas. Entonces, bienvenidos, señores televidentes, bienvenidos, solidaristas. Vamos a iniciar con algunos consejitos importantes. Jonathan, vamos a ver, es un profesional con mucho conocimiento, tiene más de 23 años de experiencia en diversos temas de desarrollo de negocios, de temas de innovación, transformación digital, servicio al cliente. Veo que tienes transformación digital ahora que está tanto en boga el Así es. tema de desarrollo como tal, el tema de proyectos, innovación, pero cuéntame un poco más, De todo un cuéntame un poco poco. más. Bueno, Karen, Jonathan Hernández, primero adelante. que todo, un gusto saludarte, Karen. Muchas gracias por este espacio donde queremos compartir, bueno, también agradecer por tomar en cuenta la vivienda para poder conversar de estos temas tan importantes y qué mejor momento que el mes del ahorro, que recién estamos iniciando. Bueno, ¿quién es Jonathan? En ¿Quién es este caso, Jonathan? ¿quién es Jonathan? Bueno, yo me caracterizo como una persona que me gusta mucho la parte, lo simple, disfruto mucho de compartir en familia, el tema de estar en la casa con mi familia, compartir la comida, pues, me gusta muchísimo, por ejemplo, las actividades en casa. El tema de la pandemia creo que como que nos hizo, personalmente me hizo cambio el chip y disfrutar más ese espacio, ese entorno personal. Me encantan las mascotas, los perritos, compartir con la naturaleza me encanta. Y pues últimamente estoy incursionando en el tema de agricultura, algo totalmente Oh, novedoso, qué ¿sí? bueno, qué Y lindo. recientemente me compré un lotecito por allá en Cartago y estoy incursionando en el tema, aprendiendo en el tema de la agricultura. Ah, muy bien, qué bueno, qué bueno. Y bueno, Jonathan, aprovechando toda esa experiencia, ¿verdad? Y todo ese tema, todos esos temas que usted hoy nos comparte. Mucho hablamos de temas de banca, del sistema financiero, de banca, este, pública, Así privada y es. todo esto. Pero yo creo que tenemos que empezar por lo básico. Yo quisiera que usted nos cuente un poquito y nos remontemos un poquito a la historia. ¿De dónde es que nace la banca? Banca privada, banca pública, el tema del sistema financiero nacional. Así es. Cuéntanos un poquito, por favor. Gracias. Sí, puntualmente aquí, Karen, quisiera tal vez contarte una historia donde hay 6 eventos importantes en relación al tema de la historia, porque la historia es muy amplia y diversa. Pero tal vez Claro. como para concentrarnos un poquito, vamos a hablar de 6 eventos puntuales a través de la historia. El primero es cómo inició la banca. Pues la banca inició en el siglo XIX, alrededor de 1858 aproximadamente, con la creación del primer banco en Costa Rica. ¿Verdad? A partir de esa fecha se empezaron a gestar y a crear diferentes instituciones financieras. Unas abrían y cerraban a los años, otras todavía permanecen en la actualidad. Pero bueno, desde el siglo XIX se remonta nuestra historia en la banca. ¿Verdad? Después de allí, quisiera referirme a un evento muy importante y es el evento de 1948, donde se da la nacionalización bancaria. Y bueno, ¿qué es eso de la Ajá. nacionalización bancaria? Bueno, le cuento, Karen, resulta que la banca cuando inició no era banca pública, eran bancos de carácter privado, que se unía a un grupo de familias, un grupo de empresarios y creaban los bancos. Bueno, pues en 1948, con la reforma del 48 casualmente, el gobierno de Costa Rica toma la decisión de nacionalizar todos esos bancos que existían hasta ese momento. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que los bancos pasan de manos privadas a manos públicas y se nacionaliza la banca. Ese es el segundo gran hito de la historia. Voy a contarle el tercero y súper importante porque Ajá. creo que vamos a reforzar hoy el tema de la regulación. Y es Ajá. en 1950 cuando se crea el Banco Central de Costa Rica. O sea, la regulación, primero fueron la banca
Y luego la regulación. Sí, Ah, exactamente. ok. Parece como, ¿verdad? ¿Y cómo, entonces, cómo hacían antes? Bueno, Sí, pues habían sus sí, retos, porque bueno, Costa Rica estaba aprendiendo mucho, influenciado por temas de Europa, por la banca de Inglaterra, la banca de otros países, ¿verdad? Que la trajimos por acá, con todo el tema de la incursión del café, la exportación del banano y demás. Pero sí tuvimos mucha influencia, pero fue hasta 1950 y casi 100 años después que empezamos a hablar de un regulador como tal, que es el claro, Banco Central de Costa Rica. claro. Bueno, seguimos en la historia y llegamos a los años de 1980, 1990. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, resulta que, recordemos que en el 48 se nacionalizan los bancos, o sea, solo hay bancos públicos, pero en el 80 y en el 90 se da un evento muy importante porque se abre el mercado bancario y allí los bancos privados empiezan a surgir bancos privados que inclusive al día de hoy existen con otros nombres, con otros propietarios, pero hoy existen. Entonces, es un hito en la historia de la banca de Costa Rica muy importante, porque es donde se empieza a aperturar la banca comercial, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, empiezan a haber competencia desde el punto de vista que el consumidor es el que se va a ver beneficiado en Claro. esa parte. Seguimos en la historia y Sí. llegamos a 1995, donde se crea Ajá. un ente súper importante y es la SUGEF Hasta 1995. hasta Oh, 1995. wow. Mm, Perdón. ¿Y qué es la SUGEF? Bueno, la SUGEF es la Superintendencia General de Entidades Financieras Muy y bien. es el ente máximo regulador del sistema financiero regulado, ¿verdad? Entonces, en 1995. Y ya para terminar en esta línea de historia, quisiera referirme a un hito muy importante del 2008, ¿verdad? Hace un par de años, donde Claro. se hace una reforma a la ley del consumidor financiero. Entonces, vean qué interesante cómo evoluciona la banca, se Sí. crean los bancos, se nacionaliza la banca, se crea el Banco Central, se apertura el mercado a la banca privada, se Sí. crea el superintendente y después en el 2008 se hace un reforzamiento a la ley de protección al consumidor financiero. No, excelente. Bueno, qué interesante toda esta historia porque nos contextualiza, eh, bueno, cómo nace todo este sistema financiero en Costa Rica. Pero eso nos lleva hoy a un tema, vamos a ver, hay mucha incertidumbre. Las asociaciones estamos preocupadas, ¿verdad? ¿Cómo multiplicamos esos ahorros? ¿Cómo multiplicamos esas inversiones? Y entonces eso nos lleva a qué cosas nosotras como asociaciones solidaristas, ¿verdad? Que administramos una asociación o la junta directiva o la parte administrativa, podemos pedirles a las entidades financieras, a los bancos, este, qué indicadores deberíamos estar mirando también, hasta dónde podemos pedir en nosotros información, porque hay mucha incertidumbre y ante esa incertidumbre creo que debemos informarnos y educarnos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué consejo nos daría en esta parte? Sí, esa pregunta es bastante interesante, muy importante tocar en este mes y me quiero referir a esta parte. Bueno, primero vamos a tener claro qué es una entidad financiera regulada, ¿verdad? Ujú. Porque entonces, usted mencionaba ahora a los bancos. Bueno, a los bancos está dentro de ese grupo de entidades reguladas. ¿Reguladas por quién? Por la SUGEF. Entonces, yo creo que ahí va el primer consejo, es que las Claro, asociaciones puedan establecer negocios con entidades financieras reguladas. Creo que está clarísimo que uno de los objetivos de las asociaciones, pues, es al final generar rendimientos sobre las inversiones que tienen los asociados, claro. ¿verdad? Pero no está sobre eso la parte de tener cuidado a dónde vamos a invertir. Entonces, primer consejo es ir o asistir a una entidad financiera regulada. Bueno, ¿y dónde podemos ver quiénes son las ¿Quiénes entidades son las financieras? entidades financieras Bueno, reguladas? pues la, Sí, la SUGEF, ¿verdad? Tiene una página web donde hay información al público súper sencilla de entender, un lenguaje que toda persona puede entender, accesible, para que pueda ver la lista de entidades financieras. Eso por un lado. Bueno, listo. Entonces ya estamos en una entidad financiera. Ahora, ¿qué información podemos pedirle? Bueno, le cuento, Karen, que resulta que la información de los estados financieros de las entidades financieras es información pública, ajá. es información que la De SUGEF las que están supervisadas, ¿verdad? Y claro, por reguladas. supuesto, las que están supervisadas. Es Sí, información que es de dominio público. ¿Y ok. dónde los podemos encontrar? Lo podemos encontrar en dos sitios. La SUGEF como tal tiene la información, porque esas entidades financieras reguladas le envían regularmente a la SUGEF información dentro de esa información financiera. Claro. Pero a veces uno pide, por ejemplo, los estados financieros auditados. Está bien que está pública, pero uno puede pedirle los estados financieros auditados a una entidad supervisada.
Claro, por supuesto. Puedo pedir indicadores como, por ejemplo, la suficiencia patrimonial o cómo está ahora la nueva, ¿verdad? Porque ya pasamos de ficha Camels a otras formas de medición y entonces puedo pedir también cómo están en esa parte. Y si yo tengo dudas también de cómo están a nivel de temas de su jefe, ¿verdad? La parte cualitativa, también tendría derecho a pedir esa información. Claro que sí, toda esa información está disponible, como le comenté, tanto en el sitio de la SUGEF, pero también en los sitios web de cada una de las entidades financieras. Ok. Por lo general, en la parte de quiénes somos, ahí viene la información. Pero también le cuento lo siguiente. Y si yo no entiendo algo de eso, Ya ¿dónde me iba a eso. asesoro? Ya iba exactamente a eso. Sí, Puntualmente nosotros, y quisiera aprovechar aquí también para conversar cómo la vivienda ha querido apoyar a las asociaciones en este sentido, porque entendemos que en algunos casos no son conocedores a profundidad, tal vez de información muy técnica a nivel financiero. Bueno, nosotros hemos capacitado a los asesores financieros, a los asesores de ventas, ¿verdad? En temas financieros de cómo llevar esas conversaciones con las asociaciones para poder responder preguntas importantes. Mira, cómo está la estabilidad de la entidad, mira y cómo está esto, mira y cómo está lo otro. Entonces, no solamente es darle la información, sino también acompañar, ¿verdad? Y poder claro, abarcar en una reunión, sea presencial o virtual, dudas súper importantes que posiblemente cuando tengan el estado financiero no vayan a entender de qué claro. le están hablando. Entonces, la asesoría, y es aquí también el tercer consejo que les voy a dar, busquen asesoría, ¿verdad? Valga la redundancia, de su asesor financiero de confianza que le pueda explicar cómo se encuentra la situación financiera de la entidad. Ok, no, muy bien. Y hay temas muy importantes que normalmente las asociaciones solidaristas nos preguntamos. ¿Es importante tener una política o un reglamento de inversión, de ahorros en una asociación solidarista como parte de la gobernanza solidarista? Eh, ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué opina usted desde el punto de vista de ustedes que son supervisados? Bueno, esa pregunta es, ¿verdad? Es súper importante porque así como hay un reglamento de crédito para todos los alineamientos de cómo Claro, entregar créditos, debe existir. O sea, y es de igual de importante que el reglamento de crédito. Debe existir un reglamento para la parte de inversiones, ¿verdad? Y eso debe ser una tarea que debe velar el gobierno corporativo y los organismos competentes. Ahora, ok, ¿para qué tener una política de ahorro e inversión? Bueno, recordemos que las asociaciones custodian el dinero de sus asociados, una tarea súper importante, sí, ¿verdad? Entonces, es responsabilidad del gobierno corporativo establecer esa política de ahorro, ¿verdad? ¿Qué puede incluir esa política? Bueno, todos esos lineamientos para saber a dónde invertir, ¿verdad? En qué instrumentos invertir, qué riesgo como asociación estamos dispuestos a asumir, ¿verdad? Para con tal de ganar intereses y rendimientos para los asociados, ¿verdad? El tema también de quién debe aprobar eso, ¿verdad? Debemos evitar, por ejemplo, en las asociaciones tener poderes unilaterales, o sea, que solo una persona pueda tomar la decisión de dónde invertir. Para eso ajá. nosotros recomendamos hacer un gobierno de tomar decisiones, una junta donde diga, bueno, vamos a invertir en esta institución, O sea, en como este que la instrumento. Junta establezca el reglamento Claro, por para que supuesto. la administración pueda, en este caso, ejecutar lo que se establezca en el reglamento. Exactamente, la Sí. administración ejecuta y la junta establece, Y ¿verdad? tener como cuentas mancomunadas o cosas así. Ya Ok, iba a ese punto, ¿verdad? El ok, tema de cuando usted apertura una cuenta en una entidad financiera, ¿verdad? Tratemos por claro. un tema de transparencia, ¿verdad? Ante los asociados, ante la junta y ante todos, el tema de mancomunar las cuentas, mancomunar Sí, los accesos a banca por internet, si tienen chequeras, mancomunar las chequeras, porque al final es un asunto también de rendición de cuentas. claro. Sí. Bueno, hemos escuchado en asociaciones solidaristas un tema de cuentas overnight o cuentas parametrizadas. ¿Qué es eso? Cuéntenos qué es eso, porque hemos escuchado ese concepto en varias entidades y sé que la vivienda pues también lo tiene, pero entonces quería como que nos explicara un poquito porque creo que tenemos dudas de cómo funciona eso. Claro, ¿Usted nos podría explicar un por poquito? Sí. supuesto, mucho gusto. Bueno, aquí estoy yo jugando con el pelo, ¿verdad? Porque esto está En esta, con este en viento este viento, hermoso. con esta mañana hermosa nos Sí, trajo bastante viento, entonces. no, súper bien. Adelante. Ahí le cuento lo siguiente. Bueno, a nivel general, en el mercado, vuelvo a repetir, financiero regulado, ¿verdad? Ajá. Se ofrecen diferentes instrumentos para que las asociaciones puedan invertir el ahorro o el capital de los asociados. Por ejemplo, certificados de depósito a plazo,
cuentas, ahorros programados. Usualmente es el tipo de productos que las asociaciones se pueden encontrar en el mercado financiero a nivel general. Ahora sí, voy a referirme puntualmente a la vivienda. ¿Qué hemos hecho en la vivienda? Bueno, en la vivienda hemos pensado en las asociaciones y de hecho, nos hemos acercado a un par de ellas para preguntarles, ¿qué necesitan ustedes? Entender esas necesidades, ¿ok? Nos traemos a la vivienda esas necesidades y diseñamos a partir de aquí dos productos. Uno, que es la cuenta parametrizada, ¿verdad? Intentamos, por más que pensamos el nombre, llegamos al punto de la cuenta Sí, parametrizada y ya le voy a contar qué es. Y otro, la cuenta overnight, ¿ok? ok. ¿Qué es la cuenta personalizada? No sé si ha escuchado un refrán por ahí que dice traje a la medida, ¿verdad? Ok, Es que se hace a la medida de la asociación, ok. ¿verdad? No es algo cajonero o estandarizado para todo el mundo, sino que Sea, se puede nosotros, parametrizar claro, de tal manera de que entonces nosotros podamos obtener y cualquier asociación solidarista una cuenta de acuerdo a lo que nosotros estamos proyectando en nuestro flujo, digamos, diario. exactamente, Ah, así es. ok. Eso es traje a la medida. Entonces, la cuenta parametrizada es eso. No es un cajón donde la asociación tiene que acomodarse el cajón. No, nosotros, por medio de nuestros asesores y ejecutivos, Ajá, vamos y entendemos la necesidad de la asociación. Y muy así bien. le hacemos la cuenta parametrizada. Dicho de otra manera, es una cuenta a la medida de la asociación. Bueno, ¿y qué se puede parametrizar? Todo se puede parametrizar. El saldo mínimo, el tema de comisiones, por ejemplo, hasta negociar tipos de cambio especial también Oh, de compraventa de divisas. digamos, para las asociaciones que tienen dólares y demás, Por una cuenta supuesto. parametrizada podría servir precisamente para manejar todos esos temas de tipo de cambio que estamos viviendo De ahorita. tipo de Ok. cambio, exactamente. Le podemos parametrizar transferencias, simples, cheques, o sea, todo lo que usted pueda ocurrirse, que necesite, lo podemos parametrizar. Esa es la cuenta parametrizada. Vamos ahora a explicar la cuenta overnight. Es un nombre Ajá. ahí medio sofisticado, Sí, pero les voy a cuéntame qué es explicar qué eso. significa eso, la cuenta overnight. Bueno, la cuenta Sí. overnight básicamente es esto. Por lo general, las cuentas de ahorro reciben intereses de forma mensual. Por lo general, hay algunas que no, pero Ujú. a nivel de mercado, una vez al mes. Entonces, una vez al mes, el cliente ve acreditado el monto de los intereses, ¿verdad? Bueno, pues la cuenta overnight básicamente obedece al tema de esa necesidad de las asociaciones de maximizar el rendimiento de los accionistas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la cuenta recibe o paga intereses todos los días. Entonces, todos los Bueno, pero días, eso es maravilloso, porque claro, entonces yo no tendría que esperarme a final de mes para obtener un rendimiento, sino que no, obtendría el rendimiento mensual. rendimiento diario, Diario, perdón. diario, O sea, no sería exactamente. mensual. No, sería Excelente. diario, exactamente. Entonces, le cuento lo siguiente. Hay algo en finanzas que se llama capitalización. Claro. Y aquí se aplica ese principio. Entonces, por ejemplo, usted tiene 100 colones, estoy inventando, en el día uno. Entonces, el día uno usted tiene 100 colones y usted ganó 10 colones de intereses. Bueno, al día siguiente usted empieza con 110 colones. Ok. Entonces, usted va a ganar intereses sobre los intereses, por decirlo así, sobre los 110 y así sucesivamente usted va a ver en su estado de cuenta todos los días los intereses que ganan. Y a las asociaciones les gusta mucho porque es un tema de rendimiento. Ahora, le tengo la siguiente noticia, Karen. No es que son dos productos por separado, la cuenta overnight y la cuenta parametrizada. Es que usted puede tener la cuenta overnight parametrizada también, si Oh, quiere, ¿en serio? dos en una sola también. Wow, sí. Bueno, esos son productos sumamente interesantes, pero ¿qué otros productos, bajo, digamos, la experiencia que usted tiene, podemos encontrar? Un día de esos hablaba con un amigo y me decía, Karen, este mercado financiero se nos está haciendo chiquito para asociaciones solidaristas. ¿Dónde invertimos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Porque a pesar de que hay entidades que están siendo supervisadas y reguladas, ¿verdad? Están pasando situaciones de que inquietan un poco, ¿verdad? En dónde invertir y mirar un poquito la política de inversión y ahorro que ahora usted nos comentaba. Pero entonces, bajo ese parámetro, ¿qué otros productos podemos encontrar en el mercado financiero que sean apropiados para asociaciones solidaristas, Claro. considerando un tema del apetito de riesgo que tenga esa asociación solidarista, que para mi gusto las asociaciones solidaristas deberían tener un apetito de riesgo, ¿verdad? Bueno, Comedido, ¿verdad? Moderado, este, pero bajo ese escenario, ¿qué opina usted? ¿Qué podemos encontrar hoy? bueno, aquí voy a empezar esta parte con lo que acaba usted de decir del apetito de riesgo, ¿verdad? Ujú. Y en banca y en finanzas hay algo que dice que a mayor tasa de interés, Ujú. mayor riesgo. Y eso es una Sí. relación que por lo general se cumple. Ujú. Entonces, es aquí donde las personas encargadas de las asociaciones
pues deben conocer de términos financieros importantes que no son complicados. Pero, por ejemplo, ¿cuánto está la tasa promedio, qué sé yo, de una inversión en el mercado? Si anda en colones cerca del 6%, del 5%, porque hay entidades, o esta entidad me está dando el doble. Entonces, es muy importante tener cuidado en relación al tema de eso que usted mencionaba, del riesgo. ¿Del riesgo de qué? Bueno, el riesgo de la pérdida de la inversión, ¿verdad? Como hemos visto en estos días. Entonces, ¿qué hay en el mercado puntualmente? Bueno, en el mercado hay instrumentos desde los más tradicionales hasta los más sofisticados. Entonces, tradicionales, por ejemplo, los certificados de inversión, las cuentas, como por ejemplo la parametrizada, la overnight de la vivienda. También tenemos la parte de ahorros programados. También esa parte ha gustado mucho a las asociaciones, hacer ahorros, porque usualmente las asociaciones reciben dineros en ciertos momentos importantes, ¿verdad? Entonces, la parte de los instrumentos tradicionales. Hay otros instrumentos un poquito más, no, un poquito no, más sofisticados, Ajá. como lo es invertir en bolsa y en otros instrumentos un poco más complejos, ¿verdad? Ahorita le voy a hacer unas preguntas por ahí. Pero ahí, bueno, tal vez para no exactamente, para no avanzar en esa Sí, parte, pero hay que tener mucho cuidado en esa parte, Karen, sí, de saber a dónde invierte. Mi ok. recomendación es, midamos, y eso debe estar en la política, en el reglamento, perdón, que acabamos de hablar, En el de reglamento de inversión. inversiones. Exactamente, Ok, hasta dónde queremos llegar como asociación, qué riesgo queremos asumir como asociación, ¿verdad? claro, Con el dinero de los asociados. claro, no, muy bien. He escuchado algunas asociaciones solidaristas, en este caso, que ofrecen certificados de depósito a plazo. Estos certificados de depósito a plazo, vamos a ver, son permitidos para asociaciones solidaristas. Perdón que haga la pregunta, pero me la han hecho. Entonces, hoy pues debo hacerla y aprovechando su experiencia, cuéntenos un poquito cómo está esto. Esa pregunta es una pregunta ahí interesante. Bueno, vamos a ver. La Ok, respuesta a esa pregunta puntualmente sí. se la voy a dar de la siguiente manera. No deberían. La respuesta es no deberían las asociaciones estar emitiendo, ¿verdad?, certificados de inversión a sus asociados. Bueno, aquí también para aclarar, para evitar alguna confusión, es que un asociado pueda acudir a su asociación a abrir un certificado de depósito a plazo, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, me voy a remontar un poquito a la historia, a lo que les acaba de comentar. Bueno, Ujú, ¿quién puede abrir un certificado de inversión o vender un certificado de ujú, inversión? Las entidades financieras reguladas por la SUGEF, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la SUGEF regula a estas entidades? Porque hacen intermediación financiera. claro. ¿Y qué es intermediación financiera? Bueno, es captar dinero del público, y cuando hablo público, hablo cualquier persona. Cualquier persona, ¿verdad? Por supuesto, hay políticas de vinculación al banco, pero cualquier persona capto su dinero del público y también puedo colocar ese dinero. Eso se llama intermediación financiera. Ujú, Entonces, solamente pueden emitir certificados de inversión aquellas entidades que están autorizadas por la SUGEF ujú. a realizar intermediación financiera. Vamos ahora a las asociaciones. Y aquí, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, las asociaciones están con esa autorización de intermediación financiera, ¿verdad? Entonces, es por donde yo No digo, deberían. no deberían, Ok, exactamente, es donde no deberían. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mundo cerrado, llamémoslo así, claro. que es trabajar con sus asociados, con el dinero que mensualmente o quincenalmente se les rebaja a los asociados para hacer su aporte a la asociación. Claro, no, muy bien. Y bueno, y esto me lleva a ya hablar de otros tipos de conceptos. Vamos a ver, escuchamos qué mercado secundario, qué mercado primario, o qué bonos, o en temas de ETFs, todos estos conceptos, ¿verdad? Eh, Quisiéramos tener un poquito más claro estos conceptos. ¿Podría explicarnos un poquito cada uno de estos conceptos? Claro. Sí, Claro que sí. bueno, Bueno, vamos a entrar un poquito aquí en materia. Vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. está Bueno, bien. a nivel de mercados, existen, vamos a hablar, dos tipos de mercados. Está el mercado primario y está el mercado secundario. El mercado primario se caracteriza porque es el lugar donde interactúan las entidades financieras reguladas, autorizadas. Claro. Y es donde nacen, donde se emiten los títulos valores. Por ejemplo, usted va a un banco, usted va a la vivienda y usted hace un certificado de inversión. Usted tiene un ahorrito y usted dice, mire, vengo a abrir un certificado de inversión por 1 millón, 10 millones, Y 5 yo le millones. digo materializado. Ah, ok, ¿Qué pasa ahí? listo. Aquí ya vamos con la parte materializado y ya le respondo esa parte. Entonces, Ok. el mercado primario es Ujú, donde usted va a una entidad financiera y le dice, hey, yo tengo este dinero, por favor, hágamelo en un certificado de inversión. ujú, Ahora sí, ahí te va a responder a la pregunta. El banco le va a decir a usted,
Doña Karen, tenemos dos opciones. Podemos hacerlo materializado o desmaterializado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, materializado es que yo llego y le entrego un título valor en papel, en papel de título valor y se lo entrego a usted, ¿verdad? O sea, dicho de otra O manera, sea, yo me lo llevo usted se lo y lleva, lo ponemos en exactamente. una caja fuera. ¿Y qué pasa si se me pierde? Híjole, si se le pierde, tiene sus temas, porque Ajá. recuperar ese dinero, ¿verdad? Hay todo un procedimiento que tiene que hacer una publicación en la SUGEF y esperar cierto tiempo, bastante tiempo, para usted Y creo poder que en hacer la el reclamo. Gaceta En la también. Gaceta también. Y son Entonces, muchos años lo que tengo que esperar para cambiar eso. cerca de 4 años, 4 años. exactamente, Oh así my, es. wow. Entonces, se las trae. Entonces, por eso el tema materializado, hay muchas personas, ¿verdad? Y aquí no es generar ¿verdad? No, no. Un paradigma ni nada de eso, pero por lo general las personas las adultas mayores, por lo general les gusta el papelito porque se sienten como que tienen la inversión y Sí. como que es más segura. Bueno, pues aquí entra el segundo tipo de inversión, que es el desmaterializado. En este desmaterializado es que yo no te doy un título valor, sino que te doy un documento en una hoja en blanco donde te hace constar O de lo que puedo ver hicimos en la o se página. puede ver en la Ajá. página Ok. web. En resumen, un materializado es que te doy el documento físico y el desmaterializado es electrónico. Ambos, para efectos del cliente y tranquilidad, tienen la misma validez. Nada más lo siguiente, el materializado, ¿verdad? Es un título valor como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Y esto me lleva al otro concepto del mercado secundario. Ajá. Hablamos que el mercado primario es donde se emiten, donde usted llega y dice, yo quiero un Me lo dan certificado. por primera vez. Se lo doy Ok. exactamente. Quiero un certificado inmaterializado. Le digo, doña Karen, aquí está su título valor, mercado primario. Y usted con ese título puede Pero ir yo ocupo el dinero antes, entonces, ¿cómo hacemos? antes, ¿en qué sentido? Perdón. Vamos a ver, usted me da el título y yo digo, ay, Jonathan, necesito retirar este dinero antes. ¿Me voy a dónde? ¿Al mercado primario, al Ah, mercado ok, secundario? usted ocupa liquidez, Yo ocupa. ocupo liquidez, Sí, exacto. y eso es algo muy, muy interesante cuando las personas hacen un título valor, es que deben planificar muy bien su flujo de caja, ¿verdad? Porque el título valor, por concepto, ¿verdad? Llamémoslo así, es un contrato entre el cliente y el banco en el cual establecen una fecha, ¿verdad? Y si lo hacemos por un año, entonces el banco pues está obligado, ¿verdad? Por el derecho de tener un año para poderle devolver el dinero a usted. Pero pasa de que el cliente a mitad del certificado, del plazo, dice, necesito el dinero. Entonces, es aquí donde vamos al mercado secundario. En el mercado secundario es donde usted puede ir a transar con esos certificados de inversión que usted compró en el mercado primario, Sí. ¿verdad? Y aquí, perdón, aquí quiero referirme a la pregunta que me acaba de hacer, si las asociaciones pueden emitir certificados o no, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, ¿verdad? En este caso, a nivel de entender esta parte, si una asociación emite un certificado a un asociado, ¿puede ese asociado ir con ese certificado al mercado secundario a negociar? Usted me está trasladando la pregunta a mí. ¿Verdad? Entonces, Oh, o sea, ok. es como esa pregunta Bueno, no que uno. estamos autorizadas para ir a un mercado secundario a ir Exactamente. a negociar eso. Así es, exactamente. Bueno, para ir cerrando, porque yo sé que está sumamente interesante, que acá yo creo que van a nacer muchas preguntas más. eh, yo quisiera preguntarle cuáles serían esas 5 valiosas lecciones que usted nos daría como consejo para las asociaciones solidaristas para que tengan adecuados ahorros y adecuadas inversiones. Ya, importante. Vamos a ver, vamos a dar esos 5 consejos de oro, esas 5 reglas. Y las hemos ido conversando durante esta entrevista. La primera es el reglamento de inversión. O sea, yo diría esta palabra, sagrado y obligatorio tener ese reglamento de inversión donde se Ok. establezcan Reglamento de inversión, 1. reglamento de inversión, Apunten. sí. 2, la parte de monitorear los indicadores de la entidad donde Ujú. ustedes tienen, donde la asociación tiene el Escuche, dinero. monitorear esos Monitorear indicadores que podemos encontrar en su jefe y eso, si no, pues preguntar, preguntar asesorar y exactamente. preguntar a la entidad Sí, financiera, sí. ¿verdad? Tenemos derecho a pedir la Segundo, información. es hacer negocios con entidades financieras reguladas. Hacer negocios. 3, escuchen, Hacer hacer negocios con entidades financieras reguladas, supervisadas, formalizadas debidamente en Costa Rica y que podamos Así encontrar en es, la página de la en SUGEF, la página de ¿verdad? su O de web. SUGEVAL. Correcto. Cuarto, el tema de la diversificación. Ok. Diversificar su cartera de inversión, que eso también debe estar en la política, en el reglamento de inversión. También diversificar, ¿verdad? Invertir en diferentes instrumentos, en diferentes Ok. entidades también para diluir la parte de riesgo.
¿verdad? Y tercero, también como asociación, cuidar mucho lo que tiene que ver con el flujo de caja de la asociación, todo lo que tiene que ver con la parte de liquidez en tanto a poder resolver las obligaciones que tienen que corresponder con sus Bueno, todas asociados. las asociaciones tenemos que hacer reservas de liquidez y reserva legal. Así Son es. dos cosas ahí diferentes que en otro programa podemos conversar. Pero vean qué interesante la quinta, diversificar, ¿verdad? Así es. Entonces es un consejo sumamente importante que hoy, todos estos consejos de verdad que son muy valiosos para las asociaciones solidaristas. Jonathan, muchísimas gracias por este espacio. De verdad, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que todo esto sea de aporte para ustedes y sea de mucho provecho y aprendizaje. Muchísimas gracias al Hilton por las instalaciones del día de hoy. Muchas gracias a la vivienda que hoy pues nos brinda consejos de ahorro e inversión y esas 5 lecciones valiosas para las asociaciones solidaristas. Muchas gracias. Nos vemos pronto en el próximo programa de ASO TV. Muchas gracias a todos. Gracias.